Colectivos como Cambiemos la Ya y expertos en el tema de minería en México han hecho un llamado al Congreso de la Unión a aprobar el paquete de reformas en materia minera enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de marzo, pues consideran que la ley minera actual ha permitido un saqueo descontrolado de recursos y sin regulaciones en materia de impacto ambiental en deterioro de las comunidades mexicanas. Por ejemplo, un análisis realizado por la organización civil Cartocrítica a partir de información oficial y pública identificó que más de la mitad de las operaciones mineras metálicas en México se realizan sin que haya un solo reporte en los últimos 17 años que indique qué contaminantes y en qué volumen fueron emitidos al aire, suelo o agua. Además, el 38% de las 249 operaciones mineras metálicas no tienen información disponible sobre una evaluación de impacto ambiental o bien esta fue negada por la autoridad correspondiente. Los integrantes de la colectiva Cambiémosla Ya, el abogado Jorge Peláez y la doctora Leticia Merino expusieron los cambios que prevé la iniciativa de reformas a las leyes minera, de aguas nacionales, de equilibrio ecológico y la de protección al ambiente y general para prevención y gestión integral de los residuos. Lo primero que esta reforma hace es transformar todo el esquema de otorgamiento de concesiones. Y por eso no es un cambio, no es una propuesta que haga unos cambios cosméticos, sino es un cambio bastante profundo en cómo se otorga la concesión. Y pongo gráficamente. Hoy lo que sucede es que pues, si una empresa está interesada, tiene estudios de prospección, pues entrega una serie de datos, le pueden faltar, si le faltan datos no pasa nada, a la Secretaría de Economía, antes de la moratoria que existe, y la Secretaría de Economía verifica y otorga un título de concesión 50 años prorrogable por otros 50 años. ¿No? Entonces, el nuevo esquema lo que está proponiendo es un retorno al Estado como regulador. Para nada es no otorgar concesiones, sino lo que se hace es, en primer lugar, que se fortalece el Servicio Geológico Mexicano en las labores de exploración y si, digamos, detecta que hay un área que es importante que sea explotada, lanza un concurso para la licitación pública donde distintas personas morales, puede ser también ejidos, comunidades, hacen su presentación y hay un ganador en ese concurso, ¿no? Pero antes de eso, si el Estado decide que debe ser un lote para asignación minera, pasa a ser directamente asignación minera y no sale a concurso, o se puede decretar una reserva minera. ¿Cuál es el cambio importante en esto? Que eso hace que de alguna manera primero haya competencia para el otorgamiento de una concesión y segundo, y esto es un elemento clave, antes de que se lance la licitación, se hace un proceso, se abre un proceso de consulta para la obtención del consentimiento previo, libre e informado de pueblos indígenas. Y además, luego que alguien gane la licitación, no se convierte automáticamente en concesionario, sino que tiene que ir cumplimentando una serie de permisos y permisos, todos los de ley, ¿no? Evaluación de impacto ambiental. Ahora se suma una evaluación de impacto social que era una obligación para el Estado mexicano, permisos que hoy ni las empresas mineras hacen, que es de descargas de aguas residuales, permisos de construcción y obra, una serie de permisos. Y luego que reúnes todos esos permisos, te conviertes, es ese ganador de la licitación se convierte en concesionario por solo 15 años prorrogables por otros 15 años, que es un tiempo que en el derecho comparado es más o menos lo que en otros países está, no es una invención en mexicana y es el tiempo en el que hoy se utiliza para extraer el mineral, ese es el tiempo promedio de duración de una concesión en función de las nuevas técnicas para cielo abierto, ¿no? Entonces, creo que hay muchos más aspectos, pero digamos, yo quería apuntar un poco el cambio de inicio, este cambio global de una visión donde prácticamente el Estado le otorgaba la concesión al primero que llegara y sin ofrecer nada, generando un mercado de concesiones donde la inmensa mayoría de las concesiones servían para la especulación en bolsas de valores, ni siquiera para utilización productiva, a un esquema donde el Estado es el que regula, pero
previamente que se cumplan los principales derechos de pueblos y comunidades y la obtención de los permisos, ¿no? No creemos que haya, digamos, un desincentivo a la actividad minera productiva. Lo que hay es una regulación que respete derechos humanos, que permita en gran medida que pues sea que las concesiones estén dadas a quien tenga la mejor oferta económica y respete derechos, ¿no? Y que el Estado también pueda decidir si determinado lote lo da o no lo da en concesión. Entonces, creemos que eso es algo que regula y permite que acabe la violación, no de todos, como decía Leti, pero de una parte importante de los derechos de pueblos y comunidades que simplemente no quieren y simplemente le brinda la oportunidad a las comunidades donde se van a sentar a por lo menos saber, poder decidir, poder participar si quieren o no quieren y cómo se benefician en caso de que quieran que la explotación minera se haga, ¿no? Entonces, creemos que desde ese punto no es un desincentivo, sino es simplemente regular mejor. Los opositores a las reformas alegan que estas medidas podrían reducir la inversión extranjera y privada en México y provocar la pérdida de empleos, pero la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, agregó que en gran medida las cifras utilizadas por este sector son datos inexactos e inflados. Se manipulan mucho las cifras. Se dice repetidamente que la minería contribuye con el 2.85% del PIB y con cerca del 3% del empleo. Y lo que sucede es que se confunde todo lo que son industrias extractivas con minería metálica. Pero lo que sí es el 2.80% del PIB y el 3% de los empleos es toda la extracción, y aquí lo que pesa más es la extracción de hidrocarburos. Entonces, digamos, ellos engordan los detractores de la iniciativa y en general la Camimex, digamos, que ha pretendido, ha hecho comunicados de que están avanzando hacia la minería sustentable y no sé cuántos, mezclan, o sea, al hablar de la contribución económica al empleo y al ingreso, incluso a los impuestos, manejan todo lo que es extractivas, no nada más lo que es minería. Y en lo que es extractivas, digamos, un 65-70% es extracción de hidrocarburos, es petróleo. Entonces, también aquí hay datos inflados. Realmente la contribución de la minería metálica al PIB y al empleo, digamos, al PIB sería del 1%, creo que 90.95% en 2021, y al empleo es alrededor del 1%, o sea, no es relevante tampoco, y además la mitad de los empleos se dan por outsourcing, cuando es la actividad más riesgosa. La mayor parte de las muertes en el trabajo ocurren en la minería, y la minería tiene la mitad de sus trabajadores sin derechos laborales, sin prestaciones laborales. Digamos, y aquí es notorio, por ejemplo, el caso de la minería de carbón en Coahuila, que dicho sea de paso, no está considerada en esta iniciativa, digamos, ya vendrán otras. Pero lo que se pierde en términos económicos, lo que el país, como dice Jorge, la minería no va a dejar de existir, y lo que es supuestamente, digamos, la gran contribución económica de la minería son con muchos datos inflados. Porque Moody's decía que que al reducir el tiempo de, lo que señalaba Jorge, el tiempo de las concesiones de 100 a 30 años, que tampoco es un periodo corto, como lapso máximo posible, y someterla a la consulta de pueblos y comunidades indígenas, México iba a dejar de ser un lugar atractivo para la inversión minera, digamos, un lugar atractivo para la inversión minera porque no tiene límite, o sea, porque esta ley permite especular, permite no consultar a los dueños del territorio, o sea, no es algo, o sea, no es algo extravagante, es cumplir con un derecho reconocido en la propia Constitución. Entonces, bueno, si México es un lugar atractivo para la inversión minera porque no se cumple ni siquiera con la Constitución, yo no creo que queramos ser un lugar atractivo para la inversión a fuerza de violar la ley y los derechos humanos.